Bueno, pues para mi cultura, según lo que yo sé, es el conjunto de bailes, músicas y sobre todo costumbres de un grupo de personas. Pues a mí la cultura me parece que es el conjunto de comportamientos y tradiciones que tiene pues un grupo específico, ya sea por ejemplo un país o una etnia o simplemente pues un grupo más pequeño. Eso me parece que es cultura. Bueno, definir la cultura puede parecer muy fácil, pero también muy difícil. De hecho, existen centenares de definiciones de cultura desde donde quiera que se le mire y desde las diferentes ciencias sociales, desde las diferentes disciplinas, desde las diferentes escuelas de las ciencias sociales. Uno podría empezar diciendo que no es cultura. Cultura, sin lugar a dudas, no es lo mismo que educación, que es un error en el que frecuentemente incurren las personas cuando dicen, por ejemplo, que una persona no tiene cultura porque bota los papeles en la calle, porque habla de una mala manera, con unos términos inadecuados, de acuerdo con unos estándares sociales. Podría decirse que la cultura también, la definición de cultura nace de su raíz, que es cultivar. ¿Cultivar qué? Cultivar el espíritu, cultivar el intelecto, cultivar la tierra. De manera que el término ha ido evolucionando, sobre todo con base en los estudios antropológicos y en los estudios sociológicos, al punto de decir que dentro del abanico de definiciones que se pueden dar alrededor de la cultura, yo me quedaría con decir que es como el sistema de prácticas, de conocimientos, de haceres, de quehaceres, de creencias dadas en una sociedad determinada. Por eso decimos que no es lo mismo la cultura de los mayas que la cultura de los aztecas, no fueron lo mismo, como no son actualmente lo mismo la cultura islámica que la cultura occidental o la cultura del lejano oriente, no es lo mismo que la cultura aborigen, las culturas precolombinas que todavía podemos ubicar en Colombia, en América Latina en general. Por eso hablamos de que cultura también podría decir uno que cultura es lo que hace el hombre, el agregado de sus prácticas sociales, de sus prácticas antropológicas en una sociedad determinada. Y eso nos lleva justamente a plantear la importancia que tiene el permitir que cada pueblo en particular tenga su propia cultura, que desarrolle su propia cultura y que sea respetada por las demás culturas con las que pueda entrar en interacción. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que aborda la humanidad actualmente es el choque cultural entre las culturas, valga la redundancia, islámicas, las culturas orientales y las culturas occidentales, que tienen valores religiosos, valores éticos, valores estéticos diferentes y que han tenido problemas para convivir. Entonces, para finalizar, yo diría que es necesario mirar a la cultura como un agregado de saberes, de conocimientos, de prácticas, de creencias, y no simplemente como una cosa muerta, como un sistema muerto que está determinado desde los ejes de poder que puede tener cada uno de los pueblos. Cada pueblo tiene su cultura, que está basada en tradiciones, pero también en la dinámica de sus interacciones sociales, y por eso es importante que tengamos en cuenta que cultura se construye todos los días, se construye no solamente en el arte, en las ciencias, en la literatura, en las cosas que son ilustradas, sino que también en el barrio, en la esquina, en el arrabal podemos construir cultura de una manera diferente. Pongámosle, ser uno, un ciudadano correcto en todas sus actividades, estar uno, pongámosle, no ser desordenado ni en nada, en su trabajo, ni en su casa, ni nada, y mucho menos por la calle. Y yo, pongámosle, yo tengo mi cultura porque yo manejo mi bicicleta,
y cuido mucho del peatón y de los carros, entonces tengo mi cultura por la calle. Y otra cosa, pongámosle la cultura del aseo. Me fastidia que el aseo de las calles, o sea, aquí en Bogotá hay mucho mugre, mucho aseo, y eso es lo que, pues, esa falta de cultura de todo el mundo. Todos no la tenemos, la cultura, todos no tenemos la cultura, pero es fastidioso.